Vamos a conversar hoy acerca del principio de la libertad. Y vamos a compartir la escritura. En el día de hoy. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Leemos el texto sagrado en el nombre de Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muy amable. Permítame introducir con ustedes en un tiempo prudente el principio de la libertad, lo que queremos expresar en el día de hoy. Hablamos de la libertad, usted sabe, como la capacidad de actuar sin restricciones. Le permite a los individuos tomar decisiones y realizar acciones sin interferencias externas. O sea que en términos prácticos, usted es una persona libre cuando usted hace aquello que usted quiere hacer. Si usted hace lo que usted quiere hacer, usted es libre. Si usted siempre tiene que hacer lo que el otro dice que usted debe hacer, lo que el otro quiere, entonces usted no está en libertad. Es posible que ese concepto sea de esclavitud, pero el concepto de esclavitud en el día de hoy no se maneja como antes se manejaba el concepto de ser dueño, de que tener un dueño, una propiedad, de ser propiedad de alguien. De manera que en términos espirituales ocurre lo mismo. No siempre las personas actúan espiritualmente conforme quieren, sino que tienen fuerzas extrañas o foráneas que lo manillan. Sin embargo, todo ser humano fue creado por el Señor con libertad para accionar y para vivir. Y ninguna fuerza del mal puede hacer que nosotros permanentemente hagamos lo que quiere. Y eso se puede demostrar bíblicamente. La libertad implica la ausencia de control o dependencia. Si usted se da cuenta, el concepto de la libertad pudiera ser subjetivo, porque no necesariamente las personas actúan de acuerdo a lo que entienden que es correcto, de acuerdo a la formación que tienen, sino que muchas veces depende de los factores externos. Tiene también que ver con el concepto de la autonomía para decidir sobre sus propias acciones y pensamientos. Cuando tenemos esa capacidad para nosotros tomar nuestras propias decisiones a partir del libre pensar, tener acciones a partir del pensamiento libre. Y hay un concepto que se maneja entre creyentes, que es el concepto de libre albedrío, que también es un concepto discutido entre teólogos. Y se refiere a la voluntad que no es forzada ni determinada al bien o al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza. O sea que hay un grupo de creyentes que acuñan el concepto de libre albedrío, donde la persona tiene libertad de elección y libertad de acción. Entonces, nosotros vemos que Dios nos da libertad a nosotros para nosotros
tomar decisiones, para nosotros accionar, para nosotros vivir, como nosotros hemos decidido hacerlo. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo bueno. Aun cuando nosotros tenemos libertad para hacer lo que nosotros queramos, Dios quiere que hagamos lo bueno. Y lo bueno, según las Sagradas Escrituras, es su voluntad, que es agradable y perfecta. En el concepto de la libertad se acuña el concepto de la ley, porque existió la ley en el antiguo pacto, la ley de Moisés y todos los mandamientos de la ley, y en la gracia ya Cristo ha cumplido con la ley, pero pareciera como si en la gracia se puede vivir sin ley. Y en término popular, vivir sin ley es una persona que no se sujeta a ninguna orden o a ningún superior. Sin embargo, nosotros no hablamos de la ley en la gracia, pero sí hablamos de normativas, hablamos de principios, hablamos de vida, hablamos de lo que el Señor ha establecido. El nuevo pacto no trae libertinaje, que en un principio la gente piensa que entrar en el nuevo pacto le va a permitir tener libertinaje. Y ese concepto, de hecho, lo manejan las personas cuando se cambian de congregación o se cambian de religión, porque no necesariamente entran a Cristo, porque el que entra a Cristo, el Espíritu de Dios lo guía y hace las cosas conforme al diseño establecido en la palabra, y en base a principios creen que van a estar sin ninguna ordenanza y que la gente puede hacer lo que quiere. Y literalmente la gente puede hacer lo que quiere, pero también la Escritura dice que Dios va a hacer juicio. O sea que de alguna manera la gente que vive fuera de la palabra, como quiere vivir, como se le antoja, en algún momento tiene que vérsela con Dios. Y entonces tiene que dar cuenta a Dios. Y si la gente tiene que dar cuenta a Dios, si sabe que tiene que dar cuenta, pues tiene que saber cómo vivir. Ahora, la relación con Dios no es una relación de miedo. La Escritura establece una relación de amor, donde yo no tengo miedo a Dios, sino que el Señor me mandó a amarlo con todo mi ser, con todo mi corazón. Me manda a amarlo inclusive con pasión. Me manda a amarlo con todo lo que yo soy y puedo ser en términos general. O sea, Dios anda buscando que nosotros lo amemos. No quiere decir que si yo tengo una relación con Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted también tiene que saber que un día usted va a verse con Dios en algún momento. Y entonces ese comportamiento que nosotros tenemos, nosotros debemos ser responsables de ese comportamiento. De hecho, normalmente en este tiempo la gente anda buscando congregaciones donde no le exijan mucha cosa, sino que le permitan tener la vida que quieren tener. Y ese es el derecho de algunas personas, o sea, de las personas que quieren hacer lo que le gustaría hacer. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿estamos conscientes de lo que agrada a Dios? ¿De lo que la palabra de Dios ha establecido para que nosotros vivamos en ella? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es la cosmovisión de la gente cuando cambia de una congregación a otra? ¿Por qué razón lo hace? O sea, eso es sumamente importante, porque yo debería estar consciente de qué quiere Dios conmigo, de qué establece la palabra, y que yo debo obedecer a Dios independientemente de lo que esté pasando alrededor de mí, porque mi relación con Dios debe ser individual y personal. ¿Soy yo una persona libre? ¿Vivo yo en libertad? ¿Realmente vivo en libertad? ¿No soy esclavo del pecado, de la conducta, de mi comportamiento? Debería analizarlo. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, él le dice:
Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, en el 3:13 de la segunda carta, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hace una narración interesante con relación al pueblo de Israel, su conducta, cuál es el comportamiento que tienen frente a la palabra de Dios. Dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Claro, todavía hay personas que están pensando que Moisés ponía el velo para que no vieran su rostro. Sin embargo, el texto está diciendo, el apóstol Pablo está interpretando de una manera más interesante, y está diciendo que eso era símbolo de que las cosas que estaban viviendo en ese momento eran pasajeras y que no debían poner la mirada en esas cosas. Y de ahí la gente canta de hecho un coro sobre ese texto que Pablo está citando, y dice que Moisés resplandecía bajando el Sinaí, y el que el rostro se veía brillante como el sol. Ahora el apóstol Pablo, analizando, dice que esas cosas no iban a ser permanentes y que por eso Moisés cubría el rostro para que no lo vieran. Pero dice que el entendimiento de ellos se embotó, un concepto que se maneja en término popular cuando no está libre, cuando no corta el machete, cuando no funciona. Y entonces si nosotros hablando de intelecto, pudiéramos acomodar una palabra desde el punto de la gracia, y es que el intelecto está tomado por su condición pecaminosa y no pueden entender la revelación del evangelio y de la palabra de Dios. Ahora, hay personas que aún dentro de las congregaciones no pueden entenderlo. Todavía no han podido entender porque su intelecto no ha sido liberado para poder entender el conocimiento de la palabra de Dios que fluye y le permite vivir de acuerdo a lo que la palabra ha establecido, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en la Escritura. El entendimiento de ellos se embotó, no fluyó la gracia, no fluyó la palabra, no entendieron aún, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Sin embargo, literalmente hay personas en las congregaciones en las que no pueden entender la revelación de la palabra, que inclusive se involucran en el liderazgo de la iglesia y tienen acción y parte en todo el servicio y el quehacer de la gracia y del ministerio, pero todavía no han entendido la revelación del evangelio. Y usted se da cuenta que no han entendido la revelación del evangelio porque no viven lo que el evangelio establece. Tienen una vida oculta, tienen una vida en la oscuridad, diferente a la vida visible con que se relacionan con la gente. Tienen cosas que todavía no han podido entregar ni desprenderse. Y entonces el texto dice que es vergonzoso lo que hacen en secreto. Justamente el concepto de integridad, que lo que somos en público deberíamos serlo también en privado. Que lo que hacemos, que la gente ve, deberíamos hacer eso mismo
cuando la gente no ve. Y de ahí viene el concepto de la pose, que es interesante para la fotogenia. Y vivimos a veces, ocasionalmente, época, momentos y otra gente permanente en una vida de pose, donde no necesariamente estamos viviendo aquello que la palabra ha establecido, sino que estamos acomodados porque nuestro intelecto todavía no ha sido liberado y no fluye la palabra, el conocimiento, el amor de Dios, la entrega, el compromiso que establece la Escritura en el nuevo pacto. Aleluya, aleluya. Por eso dice que los hebreos todavía tienen el velo no descubierto, porque no pueden entender la revelación de Dios. Y muchas veces lo que hace que la gente no pueda entender la revelación de Dios es el hecho de no despojarse, de vivir cargado, de tener cosas consigo que no se corresponden con lo que la palabra ha establecido. Y al no despojarse, mantienen esa carga consigo, no deja que fluya el conocimiento, la revelación, el Espíritu de Dios, que nos hace totalmente libres y nos guía a una vida en libertad. Deberíamos hoy estar pensando en qué cosa nosotros todavía no hemos entregado, qué área todavía no hemos entregado, qué área todavía nosotros no hemos podido decirle: Señor, aquí está. Lo interesante de esto es que en la medida que nosotros entregamos cosas delante de Dios, le entregamos cosas al Señor, en esa misma medida el Señor nos va fortaleciendo para que nosotros superemos cada etapa. Y este sería el desafío de hoy. ¿Qué área todavía yo no he podido rendir a Dios? Y que la manejo a mi estilo, no conforme el Señor ha determinado. Y así podremos dar un paso, porque de verdad el apóstol Pablo lo está estableciendo aquí, todavía tienen el velo puesto, por el cual por Cristo he quitado. Entonces, Cristo es el que quita el velo, refiriéndose al pueblo de Israel, pero también se refiere a la gente en general que tiene una vida que no es la vida que va de acuerdo con lo que la palabra establece. Y pudiera decirse que puede estar alguien sirviendo en una congregación y todavía tenga el velo puesto, todavía no puede entender los principios del reino de Dios ni vivir conforme al diseño de Dios. Aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ya no habla del velo que Moisés tenía en el rostro, sino en el corazón. Porque aquí se va a lo espiritual, no lo asocia solamente en el concepto de lo físico. El corazón endurecido, el concepto de dura cerviz. Y usted ve personas que escuchan la palabra, son confrontados con la palabra continuamente, inclusive participan en actividades espirituales, se hacen miembros inclusive de las congregaciones y se bautizan, pero usted no ve que avanzan en el conocimiento de Dios, ni en la consagración de su vida, ni en el despojo voluntario de condiciones pecaminosas que hay que entregar voluntariamente. Y entonces, ¿por qué no avanzan? Justamente porque es un asunto del corazón. Su corazón todavía no lo han rendido a Dios. Y por eso se refiere el apóstol Pablo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es espíritu, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Está presentando la conversión como salida
a una condición espiritual, cuando se conviertan al Señor. Y el concepto de conversión en la Escritura no es el mismo concepto de arrepentimiento, o más bien es un concepto más amplio que el de arrepentimiento, porque el concepto de conversión en el Nuevo Pacto tiene que ver con la transformación del Espíritu de Dios a la vida de la gente. O sea que el primer paso es el arrepentimiento, pero el Espíritu de Dios va a trabajar arduamente en el espíritu del ser humano. Para que haya conversión tiene que haber transformación, y no se puede hablar de transformación sin regeneración. Para una gente poder hablar de libertad, tiene que hablar de que su espíritu ha sido transformado y que la imagen de Dios se refleja en él, de que su mentalidad ha sido transformada. ¿Cómo pensamos antes? ¿Cómo pensamos ahora? Lo que va a traer el cambio de conducta, lo que va a traer el cambio de comportamiento en la vida de nosotros es lo que ocurre dentro de nosotros. Y la conversión no es solo levantar la mano en una congregación en señal de aceptar a Cristo. Es más que eso. Es dejar que el Espíritu de Dios viva en él. Y por eso el apóstol aquí lo está presentando. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios. O sea que la conversión es una obra del Espíritu de Dios. Es una obra de transformación. El Espíritu de Dios vive en nosotros. El texto sagrado habla de con nosotros y en nosotros. No solamente va con nosotros, sino que vive en nosotros. Porque trabaja en nuestro espíritu, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra mentalidad, en nuestro intelecto, en nuestras emociones. Hace una transformación extraordinaria, que es más que levantar la mano en una congregación como señal de que recibimos a Cristo como Salvador. Ese es el primer paso, porque si creyere en tu corazón y confesare con tu boca que el Señor se levantó de los muertos, serás salvo. Y el arrepentimiento es el primer paso, una señal de que yo estoy dispuesto a vivir la vida que Cristo ha diseñado. Y entonces se requiere que el Espíritu de Dios venga a vivir en nosotros, y no es como la gente ha pensado o que pensaba antes. De hecho, en las congregaciones se pensaba antes que nosotros podíamos imponer la mano sobre la gente y que la gente iba a ser transformado. La transformación requiere responsabilidad en la persona que ha decidido recibir a Cristo. Un compromiso donde va rindiendo áreas de manera permanente y dejando que el Señor vaya trabajando. Y en esa misma medida el Espíritu de Dios va desalojando cosas espirituales, conducta, comportamiento, para forjar la imagen de Cristo en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Según el texto sagrado, todavía tienen el velo puesto, pero lo tienen en el corazón porque no fluye la palabra de Dios en su intelecto. Y el mismo apóstol Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia de Galacia, él le dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, le dice. Ustedes han sido llamados a libertad. A libertad hemos sido llamados.
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No tienen la vida de la ley, de los mandamientos, pero están llamados a tener una vida de libertad espiritual y no deberían usar esa libertad como ocasión para satisfacer necesidades concupiscentes. Y aquí deberíamos sentarnos, analizar de qué manera nosotros pudiéramos desaprovechar la libertad. Alguna gente plantearían que es aprovechar la libertad, desaprovechar la libertad en Cristo para servirnos nosotros a nuestros propios deseos y naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza concupiscente que continuamente en la vida de nosotros está sacando las uñas y que quiere reflejarse, que quiere controlarnos en todas las áreas y que influye en los pensamientos, que tiene que ver con las palabras, que muchas de las palabras que decimos son concupiscentes, que muchos de nuestros pensamientos son concupiscentes, que en general hay una conducta en nosotros que se refleja esa naturaleza. Él dice que la libertad no deberíamos tomarla como un aprovechamiento para alimentar la naturaleza caída, porque esa libertad primero es espiritual, y si es una libertad espiritual, entonces no deberíamos alimentar la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Segundo, en el trato con nuestros hermanos no debemos depredarlo. No deberíamos depredar a nuestros hermanos en el trato, porque pertenecemos a la congregación, porque somos hermanos, porque tenemos una relación de hermandad. No deberíamos depredarlo. No deberíamos sacarle la sangre aprovechándonos porque somos hermanos. No debería haber engaño entre nosotros, porque no debemos aprovechar la relación que tenemos de hermandad para engañar. No utilice esa libertad en Cristo para tener a otra persona bajo yugo o para despojarlo de cosas con estrategias personales. Y entonces dice, si nos servís por amor los unos a los otros. Que la manera de relacionarnos sea en amor. Y ese es el concepto de libertad. De servirnos en amor. ¿Qué hace alguien por amor? Bueno, dice que por amor crearon los cielos y se creó todo. ¿Qué hace una persona por amor? Nunca el que ama depreda, nunca el que ama engaña, nunca el que ama maltrata, sino que se entrega para servir a la otra persona, buscando pocas cosas a cambio. Y digo pocas cosas porque el amor es recíproco, y cuando uno ama, lo natural es que sea de ambos lados, y si no es recíproco, entonces no es amor. El cambio del amor es el amor, o sea que debemos servirnos los unos a los otros por amor. Y la reciprocidad en el amor es que en la medida que yo recibo amor, yo dé amor, y que no deberíamos buscar nada más a cambio que el amor. Y por eso el texto dice que seamos deudores de amor. Y deberíamos analizarnos hoy. ¿Cómo está mi nivel de amor en relación o a la hora de relacionarme con mis hermanos y con mi familia de fe? ¿Cómo está el nivel de amor? ¿Qué es lo que nos mueve en nuestras relaciones? ¿Es el amor realmente? ¿Qué falta para que el amor se manifieste?
Posiblemente lo que se necesite es ser sanado, porque hay gente que no pueden manifestar amor porque no están sanos. Y tienen amor pero no saben manifestarlo y tienen confusión. Pero necesitamos aprender a relacionarnos en amor, a servirnos por amor los unos a los otros. Y la pregunta debería ser: ¿estoy yo en capacidad de amar y dejarme amar libremente? En cambio, la Escritura también habla de los límites del amor. Y los límites en el amor es el pecado, es aquello que nos daña, no aquello que nos edifica. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y entonces el mismo apóstol Pablo, hablando con una iglesia que había pasado cierto proceso, situaciones difíciles, como la iglesia en la ciudad de Galacia, le dice que ellos deberían amar a su prójimo como a ellos mismos. Y ese es el ABC del Evangelio. Pero el ABC del Evangelio parece que nosotros continuamente necesitamos que nos lo repitan. Porque en las relaciones interpersonales nosotros buscamos muchas veces ventajas. Y a la hora de buscar ventajas significa que no estamos amando a la persona como debería ser. Esa expresión como primaria en la manifestación de amor, de amar al prójimo como a sí mismo, todos deberíamos entenderla. Pero hay gente que no se ama a sí mismo. Y el que no se ama a sí mismo no lo va a entender. Aquellas personas que no dejan que el amor fluya en ellos, tampoco lo van a entender. Porque relacionan el amor con beneficios personales. Y eso se ve en sentido general hasta en las relaciones de parejas, relaciones de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, relaciones de la familia biológica. Se ve. Y en términos generales, en una comunidad de fe, en términos prácticos también se ve. ¿Dónde hay ventajas? ¿Dónde yo puedo conseguir lo que yo quiero? Y también se da en algunos que, conociendo el concepto bíblico, quiere que nosotros pasemos la barrera y que lo amemos a ellos más allá de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos y de lo que amamos a Dios. Porque no han entendido el concepto del amor. Ninguna persona debería demandarnos a nosotros que lo amemos a ellos más que a nosotros. Porque cuando alguien me quiere llevar a una vida de pecado y de contaminación espiritual y afecta mi relación con Dios, me está diciendo a mí que lo ame mucho más que lo que yo me amo a mí, y mucho más de lo que yo amo a Dios. Y el amor tiene límites, y los límites del amor es el pecado. De donde venga o como sea, ya no es amor, porque se tradujo una expresión de pasión que pudiera convertirse en pecado. Ya no es amor. Ahora él le dice: si ustedes son capaces de morderse, si tienen conflictos y de comerse unos a otros, no se vayan a destruir totalmente, no vayan a consumirse unos a otros. Nos llama a esa vida de libertad a la que fuimos llamados, pero no la libertad que se vuelve en libertinaje. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces cuando no entendemos el concepto de la libertad en una congregación cualquiera, como fuere. O sea, la gente se siente tan libre para hacer lo que quieren que se vuelve libertinaje.
donde cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y nadie se sujeta a nadie. Eso no es libertad. Ya eso pasó de libertad a libertinaje. Y por eso en el capítulo 5 el mismo apóstol Pablo trata de explicarlo cuando escribe a la iglesia de Galacia. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si viven en libertad, tienen que tener firmeza en la libertad con que viven. Tienen que permanecer en esa libertad. Porque si no, pasamos de la libertad a la esclavitud. La esclavitud del vicio, la esclavitud del pecado. Y entonces retrocedemos. Bendito es el nombre del Señor. Y ese retroceso, tarde o temprano, nos va a llevar al dolor, a la amargura, a la tristeza, a una vida peor que la que antes teníamos cuando vivíamos fuera de la congregación. Cuando uno está en una congregación y dentro de la congregación pierde los principios, pierde los estribos y tiene una vida desordenada, retrocede, está peor que cuando no conocía al Señor. Y la gente se va degradando. Por alguna razón, la gente se va degradando, se va acomodando a una vida que no es la vida que el Señor diseñó. Por eso Pedro nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a vivir bajo la voluntad de Dios. El concepto de la voluntad de Dios en la Escritura es amplio. Se resume con aquello que es agradable y perfecto. Si es voluntad de Dios, es agradable delante de Dios. Y la gente se vive preguntando, ¿cómo yo puedo estar en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en la Escritura es el concepto amplio de estar en su gracia, en su cobertura, viviendo bajo principios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Y entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí nos relaciona la voluntad de Dios con la autoridad. Porque hay una manera de nosotros convencer a la gente que no conoce a Dios, y es teniendo una vida en autoridad. Y una vida en autoridad conforme a las Sagradas Escrituras es una vida en obediencia. Y hoy deberíamos preguntarnos eso. La gente que se relaciona con nosotros nos ve en autoridad espiritual, nos ve como una persona a la que puede consultar, una gente que hace negocio con nosotros, podemos nosotros orar por él, por ella en algún momento. Una gente que se relaciona libremente en el área que fuere, nos ve como autoridad. Aleluya. Aleluya. Amén. Si tú supervisas a alguien, esa persona en algún momento puede solicitarte que lo asista espiritualmente. Eso va a depender de quiénes nosotros seamos. Por eso hoy deberíamos reflexionar en esto y deberíamos pensarlo. ¿Qué cosa hacemos que la gente que está cerca de nosotros nos ve sin autoridad? ¿Qué cosa?
La voluntad de Dios es que haciendo el bien, calla a los ignorantes, a los insensatos que están alrededor de nosotros. ¿Qué tan responsables somos en la relación con Dios, con la gracia y el Evangelio? ¿Qué tan importante es para nosotros el representar a Cristo frente a la gente que hacen vida cerca de nosotros? ¿Qué tan importante es? ¿O qué tan importantes son los beneficios personales que podemos sacar? Aleluya. Como libres, pero no como lo que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aleluya. Estamos llamados a vivir en libertad, pero no utilizarlo como un pretexto para abusar, sino como aquella persona que ama a Dios, que quiere agradar a Dios y que quiere que el que no conoce a Dios lo conozca a través de nosotros. Y si analizamos el concepto en la Escritura de tropiezo, hay gente que por haberse relacionado con nosotros en algún momento, estando nosotros en alguna posición de autoridad o de negocio, fue suficiente para no creer en Dios ni querer acercarse a Dios. Porque ha sido marcado por nosotros, pero no de manera apropiada, sino abusiva, de engaño. Nos hemos aprovechado de alguna manera para sacar beneficios personales. Y entonces la libertad que ofrece Cristo y el Espíritu de Dios no es una libertad para que nos relacionemos y nos aprovechemos de la coyuntura de los unos a los otros, sino es para que sirvamos en amor, para que agrademos a Dios, para que hagamos aquello que puede marcar a la gente. Supongamos que tú eres la última parada que tiene una persona antes de caer en el infierno. Tú eres la última parada. Se relacionó contigo y lo que le sigue es la muerte en una condición de pecado, pero tú eres la última parada. El día que nosotros entendamos eso, nuestra vida cambiará. ¿Qué? Vamos a tener en la cabeza, la gente se va a morir, todo el que se relaciona con nosotros se va a morir. No es así. Es que es posible que tú seas la última parada de esa persona. Se juntó contigo, estuvo contigo, ¿y qué pasó? Fue marcado. ¿Se reflejó Cristo en ti? ¿Hubo alguna palabra que lo marcó? Entonces, el apóstol Pedro dice que nosotros muchas veces nos aprovechamos de la libertad y habla de la libertad como pretexto para nosotros hacer cosas incorrectas. Y ese no es el principio de la libertad. La libertad no es para hacer cosas incorrectas, sino para hacer el bien. Aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Allí hay libertad. O sea que lo que hace que una persona viva en libertad es que el Espíritu de Dios vive en él. Y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros deberíamos tener una vida diferente. Hoy lo que tendríamos que estar pensando es, ¿cómo es que el Espíritu de Dios vive en mí y yo pueda tener una vida diferente a lo que las Sagradas Escrituras establece a una persona que tiene el Espíritu de Dios? Y eso es personal. Es personal, es un análisis personal, introspectivo, personal.
¿Cómo puede ser? Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hacedores, no solamente oidores, en el 1:22. O sea, para que las predicaciones, para que el devocional, para que la lectura bíblica que tienes personal pueda ser efectiva, tú debes no solamente oír, sino hacer. Y esa es una gran pregunta que la gente se hace. ¿Cómo puede una gente con la Biblia en la mano perderse? ¿Cómo puede ser posible que una gente que asista a una congregación donde escuche la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios llega un momento donde ya nosotros no le prestamos la atención debida, donde no reaccionamos de manera apropiada. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Escuchen la palabra, pero hagan la palabra, vivan la palabra, está diciendo Santiago. Y está relacionado con aquellos donde Jesús habla de la palabra del sembrador. Habla de la parábola del sembrador. Y dice cómo era cada terreno y cómo la semilla, siendo la misma, no pudo calar en algunos terrenos. Pero cómo sí en algún terreno pudo llegar y producir. No siempre la gente está dispuesto a abrir su corazón para que sea un terreno fértil donde la palabra de Dios pueda producir. Y él dice, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es como una persona que proyecta su imagen en el espejo. Dice, aleluya. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Él se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Estaría de más decirle a la gente, oiga, nosotros tenemos que volver a la Escritura para poder tener una vida de libertad. Porque si no volvemos a la Escritura, no vamos a vivir en libertad. Y lo que la gente va a decir, pero que yo tengo la Biblia y yo vivo lo que dice la Escritura. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros no podremos tener una vida de libertad si no abrazamos el concepto, dice el apóstol Pablo, la fe con limpia conciencia. Si no somos capaces de abrazar la Escritura y de regirnos por ella. Y usted sabe que nos gusta a nosotros aplicarle la Escritura a las otras personas. Se la aplicamos a la esposa, se la aplicamos a los hijos, se la aplicamos a los compañeros de trabajo, a los hermanos. Pero necesitamos que la palabra comencemos a aplicárnoslas a nosotros. Y que cada noche nosotros revisemos lo que hicimos. Y si esas cosas que hicimos y lo que dijimos se sujeta a lo que establece la Escritura. El día que nosotros comencemos a hacer eso, ese día comienza el principio del arrepentimiento en la vida de nosotros y comienza el principio del cambio. Porque no se producen cambios sustanciales e importantes en nosotros, justamente por eso. No tenemos una vida de libertad. No, muchos de nosotros no vivimos en libertad, literalmente. Porque todavía no hemos entendido
que las Sagradas Escrituras tenemos que comenzar a aplicárnoslas en cada área de nuestras vidas para saber si Dios está aprobando lo que nosotros hicimos, lo que dijimos, lo que estamos pensando, las estrategias que nosotros estamos diseñando. ¿Le está aprobando la Escritura? Si usted es capaz de hacer el ejercicio de cada noche, cuando llegue el final del día, ser capaz de sincerizarse frente al Espíritu de Dios, usted está en capacidad de poner una alerta. Porque la alerta usted la va a poner cuando ya usted sabe que el día de hoy usted violó varios puntos importantes de la Escritura y que no se sujetó a lo que la palabra de Dios dice. En diferentes momentos, para el día de mañana, usted tiene que poner una alerta para que no se repita lo mismo que pasó hoy, porque si no va a vivir cada vez en lo mismo. El Señor nos ha llamado a una vida de libertad, pero no puede haber libertad en nosotros cuando nosotros no conocemos la Escritura, cuando no vivimos la Escritura y cuando no nos aplicamos la Escritura nosotros en el quehacer de la vida de cada día. Permítame cerrar hoy esta introducción. Existen los límites de la libertad en el accionar de la vida. La gente que estudia matemáticas sabe de límites. La gente que trabaja en áreas trabaja con terrenos, conoce los límites. Los agrimensores conocen límites. En términos general, desde la filosofía se conoce el límite. En la vida, la libertad tiene un límite. O sea, nosotros no podemos tener una vida tan espléndida y llamarnos hijos de Dios y no revisar aquello que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Justamente, el diseño es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque nos va a guiar a toda verdad. Y la pregunta es, ¿por qué el Espíritu de Dios no hizo una alerta? Okay, vamos a bajarle un poquito. Vamos a estar serenos y vamos a analizar las últimas cosas que hemos hecho que no ha estado bien. Y entonces usted se pregunta, ¿por qué el Espíritu de Dios no puso una alerta? Es cuestionable. Es cuestionable. Porque el Espíritu de Dios pone alerta y la conciencia tiene alerta. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros que estamos volando las alertas? Como cuando ponemos alarma y luego la apagamos cuando se refleja. De manera que nosotros deberíamos estar pensando en que la vida de libertad y el accionar de la vida tiene límites. Todo es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. No me dejaré llevar de todo. En lo secreto, en lo íntimo, dice el salmista, me ha permitido recibir sabiduría, entender sabiduría. Servir a Dios requiere compromiso. Compromiso de principio.
Y no tiene que ver con lo que yo siento en la piel en un momento, ni tiene que ver la corriente que se está llevando a la gente o lo que está todo el mundo siguiendo. Absolutamente no tiene que ver con eso. ¿Qué? Yo no siento en la piel, tú no sientes en la piel, pero las cosas de Dios no se sienten en la piel. Y no se trata del ambiente donde usted esté que se le engranoje la piel. Se trata de principios. Se trata de normas. Se trata de compromisos que nosotros como hijos de Dios tenemos que asumir. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Dónde vamos a establecer límite? ¿Qué cosa no vamos a hacer ni vamos a permitir? Y lo hacemos hoy, o desde que usted decida. Pero la libertad se opone al libertinaje. El libertinaje tiene que ver con el desenfreno. Tiene que ver con hacer cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios ha establecido y que tiene que ver contra principios, se llama. Los principios se viven en frío, siempre. No es lo que aparenta, ni es lo que me dijeron, ni es lo que yo creo. No, son principios. Y ahí está la diferencia entre estar en una congregación o vivir bajo principios. El que vive bajo principios no juega el evangelio. El que vive bajo principios vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido y reconoce su condición. No juega a ser evangélico, ni juega la apariencia, ni juega lo que se ve, ni juega lo que me conviene. Ni tacha cosas de la escritura. Eso es jugar al evangelio. Los principios son sólidos, son seguros, no son negociables. Y el pueblo de Israel, una gran parte del pueblo de Israel, aprendió principios. Y hoy, esa gente que vive bajo esos principios son diferentes en el mundo. La iglesia está diseñada para vivir bajo principios. Lo que hace que seamos iglesia son los principios. Y el día que nosotros estropeamos los principios, los saltamos para buscar cualquier ventaja, eso es libertinaje. Y no nos identifica como lo que somos. Tenemos una investidura, y esa investidura, como hijos de Dios, nos hace vivir en libertad, no en libertinaje. El libertinaje es abusivo, es permisivo, es dañino, y la gente que vive en el libertinaje se aprovechan de la libertad. Y concluyo, la base de la libertad está en el Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu de Dios dejó de guiarnos? ¿Cuándo? O la pregunta sería, ¿cuándo iniciará? ¿Cuándo comenzará a guiarnos? Muchos estamos bloqueando la vida guiada por el Espíritu porque no queremos hacer sacrificios, ni queremos someternos al orden de Dios, ni lo que Dios ha establecido y lo que Dios quiere. Muchos estamos bloqueando el Espíritu de Dios porque queremos una vida al estilo microondas. Y hay cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros, pero la tiene en un orden, en un momentum, que si nosotros la aceleramos, nosotros bloqueamos lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Bloqueamos la voluntad de Dios, dejamos de vivir aquello que Dios quiere que vivamos para vivir nuestro momentum. Y nuestro momentum no siempre es lo que el Espíritu de Dios quiere. Deberíamos ser capaces de esperar lo que el Espíritu de Dios está planificando, está haciendo, y esperar el momento que el Espíritu de Dios
tiene diseñado para traer cosas extraordinarias a nuestras vidas, sean espirituales, sean emocionales, sean materiales. Hay un momento para eso. La vida guiada por el Espíritu de Dios es totalmente diferente. ¿Guía el Espíritu de Dios mi vida? Deberíamos hacernos esa pregunta de tiempo en tiempo. ¿Guía el Espíritu de Dios mi vida? El día que usted comience a hacerse esa pregunta, el análisis será profundo, porque nosotros nos conocemos a nosotros y muchas veces bloqueamos dedicarnos tiempo porque sabemos que hay cosas que necesitan ser enderezadas. A libertad fuimos llamados, solamente que no utilicemos esa libertad como ocasión para sustentar deleites concupiscentes, porque es contraproducente. La gracia del Señor fluya y establezca en nosotros la libertad que produce el Espíritu de Dios, y Él tiene que vivir en nosotros para traer consigo esa libertad. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tiene propósito con nosotros, que quiere enderezar áreas de nosotros, Señor, que quiere llevarnos al nivel apropiado de vida y de relación contigo, que quieres.